Gracias también porque las fundaciones se han involucrado, las fundaciones que están vinculadas a Sofutec, la Asociación de Fundaciones Teoterapéuticas del Valle, le suman, le apuestan, están comprometidas con mejorar, con fortalecer su equipo interdisciplinario y abordar o tener en cuenta algunos conceptos como los que hemos impartido aquí en la Escuela de Sabios, entendiendo que hay personas con recorrido, hay personas con no solamente con una preparación, sino con una experiencia. Y aquí lo hemos dicho que además de dar conceptos o de impartir una cátedra, pues también aquí estamos colocando por delante un testimonio, unos modelos a seguir, un ejemplo de vida, y las personas que han intervenido y que intervienen aquí en la Escuela de Sabio, pues son un modelo a seguir. Yo creo que la mejor manera de ayudar nosotros y de sumar al cambio, pues aquí lo hemos mencionado muchas veces que sin el ejemplo, y creo que en los procesos de transformación del ser humano, eso tiene un peso muy significativo porque de alguna manera da una autoridad moral para uno poder hablar de lo que se ha vivido. El tema de esta semana, y creo que lo vamos a continuar la siguiente semana, son los mecanismos de defensa. Eso que impide y eso que de alguna manera pone una barrera y bloquea poder avanzar, que nos aísla y que nos desconecta de la realidad. Entonces, vamos a estar interviniendo y vamos a estar hablando de todo eso que crea una barrera en el proceso, que todo lo que empieza a generar, como yo lo voy a llamar, como una coraza que blinda la intervención, que hace que en un momento dado pueda ahondarse más en el problema con la intención de encontrar la medicina. A veces esos mecanismos de defensa, yo lo voy a ilustrar de una manera muy sencilla. Esto es como cuando le están limpiando una herida a uno, que uno tiene una herida abierta y uno siente que le duele y uno le coge la mano al enfermero o al médico, y por el mismo dolor que a veces produce la herida, y el médico o el enfermero le dice a uno tranquilo que hay que limpiársela para que no le tome, no se le encone o no se le infecte. Y uno a veces prefiere dejar eso ahí sucio, esa herida quieta, poner una barrera y poner una limitación, decir no, 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 eche un poquito ahí, tápeme eso y déjeme eso allí. Entonces bloquea la intervención. Impedimos a veces que nos ahonden y que nos lleguen realmente a la raíz de la problemática, a la raíz de el problema que hay en el interior de cada uno de nosotros, y creamos esos mecanismos de defensas que bloquean que nos lleguen más allá. Pero yo creo que en la medida que los vamos desarrollando, que los vamos tocando, vamos a ir recibiendo medicina, vamos a ir siendo conscientes de lo importante que es nosotros derribar esos mecanismos de defensa, derribar esos argumentos que hacen tanto daño como la misma sustancia. A veces es tan complicado a veces tumbar esos mecanismos de defensa. Para los que trabajamos en las fundaciones, sé que coinciden conmigo en esa opinión, que a veces es tan complejo derribar esos argumentos que se crean las personas y esas barreras que ponen las personas a la hora de intervenir esa vida, a la hora de darle seguimiento y avance al proceso, y eso de alguna manera limita y frena lo que Dios quiere hacer, y frena también el proceso como tal, y frena la intervención como tal, y hace que se detengan muchos componentes allí, porque las personas estamos más dados a defendernos, y voy a usar un término, estamos prevenidos muchas veces con el proceso. Triste decirlo, pero a veces estamos más prevenidos con la intervención, con lo que va a sumar, con lo que nos va a ayudar, y tenemos ese mecanismo de defensa activado allí para contraatacar, que a veces no lo tenemos encendido ese mecanismo de defensa, quizá con lo que nos viene realmente a lastimar, con lo que nos viene realmente a dañar. Entonces yo quiero darle la intervención a mi compañero Luis y a los que están hoy participando para ir entrando en el tema. Luis, buen día. Amén, apóstol, bendiciones para todos, que tengan un excelente día.
Eh, qué importante también, como todos los temas que hemos tocado hasta ahora son realmente importantes. Debemos de tener en cuenta que en un proceso teoterapéutico o terapéutico o en cualquier proceso, llámese rehabilitación, regeneración, desintoxicación, cualquier proceso que tenga que ver con las sustancias químicas, No se se oye. hace un proceso y es un viaje de autoconocimiento. O sea, si nosotros no llegamos a autoconocernos, es imposible que otros puedan penetrar. Eh, los mecanismos de defensa son mecanismos que se usan para evitar ese dolor, para eludir aquello que nos frustra, que nos ha causado dolor en la infancia, en la adolescencia y inclusive hoy mismo, viviendo nuestro diario vivir. Eh, los mecanismos de defensa se hacen, esto es muy importante, los mecanismos de defensa se hacen o los usamos de manera inconsciente, no se hacen conscientemente, por eso son tan difíciles de captarlos, de entenderlos, de salir de ellos, hay veces nos hace muy difícil. O sea, vamos adquiriendo más y más mecanismos de defensa para eludir las situaciones frustrantes de nuestra vida. Y al hacerlo inconscientemente, pues es muy difícil eludirlos y darnos cuenta de lo que es lo que está sucediendo. Si vamos, si vamos a la palabra, en el caso de la negación y la proyección, que son los mecanismos de defensa para mí, los mecanismos de defensa más marcados en el caso de las adicciones, inclusive en el caso de muchas personas, la negación es simplemente suprimir la realidad y la proyección es justificarse utilizando cosas, personas, animales, sitios. Nos disculpamos y eludimos muchas veces nuestra responsabilidad echándole la culpa a otros. Esos son dos mecanismos de defensa muy marcados, inclusive desde nuestros tatarabuelos. Esto viene marcado desde Adán y Eva. Cuando se fueron confrontados en el huerto, lo primero que hicieron fue Adán echarle la culpa a la esposa y la esposa echarle la culpa a la serpiente. Y vemos cómo la proyección nace en ese momento. ¿Sí? Apenas entra el pecado, se arman los mecanismos de defensa desde ese entonces. Estamos hablando del comienzo de la humanidad. No, es que la serpiente fue astuta y me engañó, dijo Eva. Y Adán, no, es que la esposa que me diste me dijo que comiera. O sea, cada quien busca eso, desde ahí nacen los mecanismos de defensa. Y por eso están como son, se hacen y lo hacemos de manera inconsciente, por eso conscientemente no se pueden abandonar. Y una de las fórmulas para abandonar los mecanismos de defensa es aceptar. La aceptación de que se está haciendo es muy importante. Y vemos cómo en la negación, por decir algo, traer un ejemplo al tema que a nosotros nos toca, se le dice, mijo, o sea, te dice tu esposa o te dice tu mamá, vea, usted está como delgado, mire cómo está de carichupado, y usted va y se asoma en el espejo y se mira y se ve así, y usted dice, no, pero la verdad no estoy tan flaco, es que están exagerando, o sea, sacas tu negación, suprimís la realidad. Hey, te estás gastando la plata que no te debes de gastar. No, apenas me gasté 400,000 pesos. ¿Ves? ¿No será que estás consumiendo mucho? No, pues apenas me fumé 17 cigarrillos de marihuana esta mañana. Eso no fue mucho. O sea, siempre queremos suprimir la realidad. Y en cuanto a la proyección, pues si vamos a los bares, a las discotecas y a estos lugares, vemos cuántas personas están refugiadas en la proyección. Y están diciendo, no, es que llego a la casa, hermano, y esa esposa que me tocó no la soporto. Se proyectan con la esposa, con el sitio. No, es que esa comida que me sirvió la comida fría, hermano, y me dio rabia y yo me vine a buscar mejor 2 cervecitas para nivelarme y buscar. O sea, siempre en la proyección, siempre estamos justificándonos hasta con el perro. Y así sucede en las fundaciones. No, es que esa comida, hermano, esa libra y media de carne que me dieron al almuerzo es muy... Y nos justificamos con cualquier cosa. Entonces,
cómo va afectando día tras día y se van haciendo latentes. Por eso, al ser, vuelvo y reitero, o sea, como son de manera inconsciente, conscientemente no se pueden abandonar. Tienen que el terapeuta, el líder, el pastor, la persona que esté dirigiendo, recalcarnos. Inclusive yo estuve con personas de la costa y ellos dicen que nosotros tenemos un mecanismo aquí en el interior del país que es muy marcado. Y él, no, 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 no. Cuando vemos que alguien nos vemos atrapados o encerrados en una situación incómoda, donde nos descubrieron alguna actitud negativa, nosotros dijimos, no, 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 pero no, 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 lo que pasa es que o sea, hay un no, no, no delante de nosotros, diciendo que no es así, cuando sí es así. Y vemos cómo ese mecanismo de defensa tan pequeño como de dos palabras, vemos cómo está marcado en nosotros, ¿sí? En otros, ¿no? Regresión. Regresión es otro mecanismo de defensa también muy marcado, es volver a conductas infantiles. Vemos también en el caso de, por favor, Laura, tiene el micrófono prendido, Laura. Vemos cómo la regresión nos hace volver a conductas infantiles y no lo queremos, no lo queremos abandonar. Y por eso en clases pasadas inclusive hemos hablado de personas con 50 años y viven en regresión, en un mecanismo de defensa. No es que a mí me tienen que dar lo que yo pida, porque si no yo abandono el programa y me voy. Eso es neta regresión, o sea, conducta infantil, de no asumir con madurez una responsabilidad que tenemos por delante. Y así hay muchas, muchas dos. Inclusive Simon Freud fue el que descubrió estos mecanismos de defensa o empezó a marcarlos desde hace muchos años en la psicología. Y vemos cómo hoy en las fundaciones son tan importantes trabajando, que cada quien saca sus mecanismos de defensa, cada quien quiere. Qué pena con ustedes. Sí, vemos cómo estos mecanismos de defensa están demasiado marcados. Inclusive algunos terapeutas les llaman eso el bateo. O sea, batear. Cada que te dice algo, siempre tienen una respuesta o siempre tenemos una respuesta a todo. Tenemos cómo escudarnos, tenemos cómo salir de la situación difícil donde nos están confrontando. Por eso, inclusive en los sistemas terapéuticos, yo he aprendido de que acepto y tocan las rodillas y cuando se está confrontando a alguien debe tener la mano en las rodillas para que reciba, porque si no recibe, ese es un problema de no aceptar la situación o la actitud negativa que se te está trayendo, o esa confrontación donde muchas veces no queremos aceptar. Es más, cuando un pastor o un líder o el director están predicando la palabra y la palabra desafortunadamente ella nos llegó a nosotros, ni siquiera aceptamos eso. Sacamos nuestros mecanismos de, no, es que está rayando ya en la religiosidad, está cayendo ya en los extremos el pastor, porque como nos está penetrando a nosotros y salen a flote nuestros mecanismos de defensa, no queremos aceptar la realidad. ¿Sí? Funcionan los mecanismos de defensa funcionan transitoriamente en nosotros hasta que aceptemos. Si no aceptamos que estamos usando los mecanismos de defensa, o sea, no nos podemos seguir justificando ni con la esposa, ni con la comida, ni con el tratamiento, ni porque no vienen, que porque no me llaman. Siempre tenemos mecanismos. No, es que hermano, llevo 15 días que no recibo una llamada y cómo así, cómo me van a dar acá abandonado, pues a merced de esto. O sea, imagínense, caemos en todos al mismo tiempo, en las conductas infantiles, que porque no me llamaron o porque me dijeron feo, ¿sí? O sea, ni siquiera aceptamos, ni siquiera, tenemos la autoestima tan bajo que nos dicen feo y abandonamos el programa. Entonces, sale a flote todos estos mecanismos de defensa en nosotros. Por eso es tan importante trabajarlos. Bendiciones para todos. Así es, Luis, creo que es un tema
fuerte a trabajar o más bien que en las fundaciones se trabaja de una manera ardua porque las personas tienen más fuerte esos mecanismos, pero es para impedir, es para evadir o es para aceptar la realidad. Hoy en día es triste decir, oír a una persona decir no estoy mal y le cuesta aceptar su realidad y le cuesta realmente confrontarse con esa situación. Entonces, pues por eso, esto tiene un origen espiritual y quizá yo ahorita quiero ampliar un poquito acerca de ese origen. Cuando usted hablaba de Adán y Eva, Luis, uno tiene un bate y eso es hablado los que hemos trabajado, los que trabajamos en fundación, que una persona tiene un bate y que cuando le van a abordar su problemática, tiene un bate para rebotar o repeler la medicina porque puede más el mecanismo de defensa o puede más el argumento que impide que la persona se deje intervenir esa área y a veces no es fácil a nivel profesional cuando las personas no se abren. De verdad que es más complejo y sé que los profesionales se identifican con esa tesis y con esa posición que las personas introvertidas, porque a veces creemos que los introvertidos son los que no hablan poco o que son pausadas o calmadas. Hay personas respecto a su problemática o respecto a su enfermedad que son introvertidas. ¿Y por qué? Porque cuesta abrirla para que se la intervengan. Y quizás son personas que se mueven, son personas que uno ve que se ríen. Y creo que ahí también incluso más adelante vamos a mencionar algunos de esos mecanismos de defensa, como la persona escuda la intervención e impide que le penetren o que le ahonden realmente en la enfermedad que tiene o bajo el diagnóstico que ya está determinado, se empieza a trabajar en esa vida. Entonces quiero darle también aquí la opinión, no sé los que estén allí para intervenir, quiero el pastor Rubén, Cristian también, que pueda intervenir de Guerreros de Dios, el pastor Rubén del Taller de Cristo, Fundación El Taller de Cristo, el pastor Jorge de Fundación El Camino, los que habían de vencedores, Hernán. Muy buenos días para todos. Qué bendición poder estar aquí en este grupo y recibir esta información que tanto estamos necesitando para poder continuar adelante. Bueno, este es un tema bastante escabroso porque abarca muchas partes de nuestras vidas. Mire, el hecho de que nosotros como ministros, directores, llevemos tanto tiempo al frente del ministerio, no quiere decir que no lo necesitemos. Necesitamos de este grupo, de esta escuela de sabios, podría decir tanto y más que los muchachos que están en el proceso. Y hablando de mecanismos de defensa, pues hay un mecanismo de defensa muy marcado en los ministerios de restauración y que afecta mucho los procesos y es la irresponsabilidad, porque regularmente cuando se ingresa a estos lugares a buscar restaurar la vida, nosotros venimos con ese defecto de carácter muy marcado, somos totalmente irresponsables, a tal punto que la irresponsabilidad nos ha llevado a despreocuparnos aún de nosotros mismos. Y cuando estamos en este lugar, es lo primero que empiezan a trabajar en nosotros, la irresponsabilidad, porque empiezan a delegarnos funciones para que asumamos compromiso con la responsabilidad. De hecho, asumir el programa, pues es un compromiso con la responsabilidad, porque hay que empezar
a subir peldaños, a ir escalando en el proceso para que podamos sacar adelante la restauración. De hecho, que uno de los primeros puntos que se lleva a tratar en estos ministerios es el poder comenzar a despojarnos de quien no somos, para que de esta manera podamos empezar a conocernos verdaderamente quiénes somos. O sea, si yo sigo viviendo en quien no soy, pues ¿cómo me voy a conocer a mí mismo? No podré hacerlo. Y de hecho, pues cuando se empieza a trabajar de manera espiritual o terapéutica en cuanto al querer hacer despojarse de quien no es al individuo de consumo, entonces vienen a salir ese gran mecanismo de defensa que es la irresponsabilidad, ¿no? No, yo estoy bien, yo me conozco, yo sé quién soy, pero yo sé quién soy en el individuo de consumo, yo sé quién soy en la calle, supuestamente parado y con criterio para enfrentar lo que sea, pero conforme a una naturaleza que está contaminada con sustancias. Y comenzar a despojarse de esto requiere de compromiso con la responsabilidad. Hay que empezar a desarraigar la irresponsabilidad para poder empezar a conocerme a mí mismo, y conociéndome a mí mismo, entonces voy a entender que estoy negándome en esto, que me estoy negando en esto, y toda esa cantidad de mecanismos que están dentro de nosotros para no despojarnos del individuo de consumo, porque el individuo de consumo es el ser más irresponsable que hay sobre la faz de la tierra. Y para poder restaurarse en cuanto a esa enfermedad de las adicciones, cuando hablo de la enfermedad de las adicciones no estoy hablando solamente de sustancias psicoactivas, estoy hablando de un cúmulo de situaciones que son repetitivas en nuestras vidas y que nos hacen daño, que afectan nuestra buena manera de vivir. Defectos de carácter, malas actitudes, malos deseos, patrones negativos de pensamiento en cuanto a la buena manera de vivir. Y todo esto son simplemente los mecanismos de defensa que nos han llevado a vivir de una manera irresponsable. No queremos asumir la responsabilidad porque demanda esfuerzo, demanda en algunos casos sacrificio. O sea, no, a mí me gusta esto, pero no debo hacerlo porque afecta mi buena manera de vivir, afecta mis finanzas, afecta mi salud. Entonces, cuando hay responsabilidad, entonces lo asumo, no lo hago. Pero cuando el mecanismo de defensa de la irresponsabilidad está en mi vida, entonces yo hago lo que sea, no me importa, pues, luego lo soluciono, luego lo soluciono. Y entonces cada vez va a ser peor, 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 peor. Entonces es un tema bien interesante, Apóstol, y cada uno de los que están allí, porque mecanismos de defensa, uno de los mayores mecanismos de defensa es la irresponsabilidad. No queremos asumir compromiso con responsabilidades, queremos seguir viviendo conforme al individuo de consumo, que nada le importa, que todo es igual. Y esto es un mecanismo que crea argumentos, la irresponsabilidad crea argumentos para no asumirla, la responsabilidad. ¿Ve? Entonces esos argumentos hay que ir comenzarlos a sacando. De hecho, mire, hay algo muy especial. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces ahí hay un compromiso bien grande, querer estar en Cristo. Y para querer estar en Cristo, pues hay que despojarse de ese individuo de consumo que está tan contaminado con las cosas de las tinieblas, que tienen que ver con la irresponsabilidad. Ahora bien, amados, así como dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay otro texto bíblico bien interesante y ahí hay una tarea para que lo encuentren. Dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Jesucristo. Entonces, si quiero estar en Cristo, tengo que empezar a derribar argumentos y tengo que empezar a ser responsable con las diferentes tareas, tanto espirituales como terapéuticas, que se me van delegando en un proceso de restauración. Así es de que
pues ahí ese es mi aporte, porque es lo que he podido observar en el tiempo que Dios me ha permitido servirle a través de Fundación El Camino, porque siempre he encontrado esa situación, la irresponsabilidad, irresponsabilidad. No quieren asumir compromiso con su proceso, eso es irresponsabilidad. Y no quieren asumir compromiso con las diferentes tareas que el proceso demanda. Eso es irresponsabilidad y eso es un mecanismo de defensa que no nos permite salir avante, ser exitoso y poder hallar la restauración. Así es de que les bendigo a todos y cada uno de los presentes y que Dios continúe llenando nuestras vidas de compromiso con la responsabilidad. Bendiciones. Así es, pastor. El texto que usted menciona es 2 Corintios 10:5 y creo que más adelante vamos a estarlo trabajando aún más. Esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, o sea, contra el conocimiento de los profesionales y de los interventores. Es un tema, como decía usted, para mí es profundo porque desde que inicia el proceso, desde que una persona en una familia inicia el contacto con la fundación vía telefónica, y esto que todavía no ha entrado en juego el paciente, estamos hablando del contacto familiar con la fundación, ahí muchas veces ya entran en juego los mecanismos de defensa y casi que todo el proceso que puede durar 8, 6, 9 meses, un año y hasta año y medio, se está jugando y se están sorteando continuamente 24/7, 365 días del año con estos mecanismos de defensa. Casi que cuando la familia le dice, lo voy a enviar a una fundación, voy a llamar para que vengan y lo recojan de una fundación y para que usted busque cambio, busque ayuda e inicie un tratamiento de rehabilitación y de restauración. Desde allí hasta el final, los mecanismos de defensa entran en juego y aún así, la persona saliendo aún de la fundación, cumpliendo el tiempo, tiene que seguir trabajando con esos mecanismos de defensa. Aquí los mencionaba, Luis mencionaba ahora como el padre del psicoanálisis, uno de los padres de la psicología, Sigmund Freud, habló de los mecanismos, fue el primero en hablar de los mecanismos de defensa cuando él empezó a intervenir los comportamientos, los pensamientos del ser humano, dijo, ¿por qué el hombre le cuesta aceptar la realidad y por qué el hombre le cuesta efectuar cambios en su vida? Porque pues entran en juego estos mecanismos de defensa y desde luego, sin dejar de un lado, que yo creo que lo vamos a seguir ahondando la próxima semana, que esto tiene un origen de lo espiritual también. La maldad logró hacer que nosotros estuviéramos blindados y bloqueados para los cambios, para la restauración, para la rehabilitación, para la regeneración. La maldad logró efectuar eso, que nos dejó bloqueados para efectuar esos cambios y alcanzar esos propósitos de cambio y de mejoramiento continuo, y casi que toca como un lote que toca que irlo limpiando esos mecanismos de defensa para empezar a edificar y construir una casa hermosa de una vida transformada. Creo que muchos, lo decía, Hernán habló la semana, dejó un mensaje, la negación es el principal que cuesta reconocer lo evidente. Está otro, el segundo, que es la reprimir. Muchas personas reprimen. Está otro que es el que llamamos nosotros las regresiones. Está otro, o regresar, yo lo voy a llamar en verbos. Entonces está, número 1, negar. Número 2, reprimir. Número 3, regresar. Número 4, desplazar. Número 5, razonar. Cuando en ese proceso entran los razonamientos, y creo que cada uno de estos, a raíz de las experiencias vividas al día a día, pues los mencionamos y los abordamos. Está otro que es suprimir. Cuando anulamos, cuando cortamos, cuando buscamos suprimir, aún en el computador está la tecla suprimir. Número 7, proyectar. Por eso a nivel terapéutico se habla de las proyecciones, cuando una persona se proyecta, pero también está el número 8, que es la de introproyectar,
Está la número 6, que es reactivar, cuando la persona entra a revivir cosas que ya no necesita. Entra la palabra número 10, sublimar, y lo vamos a ir definiendo paso a paso en la medida que avancemos. Tenemos una semana más para tocar el tema. Y también está el número 11, que es aislar, y está el número 12, que es divertir, cuando a través del humor queremos evadir. Por eso en las fundaciones está el chistoso, el que mantiene muerto de la risa, el que cuando le hablan por todo se ríe. Yo me acuerdo cuando mi mamá me corregía, una de las cosas que más rabia le daba era cuando nos le reíamos o cuando nos burlábamos, pero estábamos con un mecanismo de defensa activado para evadir la realidad. Entonces, ahí he mencionado a grosso modo, para darle la intervención a Cristian, los he mencionado y los podemos ir detallando paso a paso. Yo creo que las familias y las personas, obviamente no lo hemos expuesto de la manera que es, pero negarse a la realidad, reprimir la realidad, volver y regresar de donde Dios nos ha sacado no es lo mejor. Desplazar las intervenciones, los abordajes, los conceptos que nos están dando para cambiar cuando nos están diciendo las cosas por bien. Razonar, esos argumentos que entran a razonar, que entran a saber más. Alguien mencionó, y creo que lo debemos tocar y lo debemos profundizar, ser sabios en la propia opinión de nosotros. Tenemos una cantidad de cuestionamientos que nos llevan a razonar, pero no para aceptar, no para afrontar el proceso, sino que razonamos, y toda la mañana, tarde y noche, la persona en la fundación y las familias en la fundación están razonando para ver cómo sacan a su hijo del proceso. Y el paciente que está en la fundación está razonando para ver cómo evade el proceso. Está el 6, que es suprimir, cómo anulamos, cómo cortamos. Vuelvo y lo repito, el proyectar, proyección, introproyectar, reactivar, sublimar, aislar y divertir. Lo vamos a ir explicando, tenemos tiempo. Cristian, danos pues tu aporte respecto al tema, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme estar en esta reunión tan importante, que es tanto para nuestra fundación como para nuestro crecimiento personal. Ser sabios en nuestra propia opinión, Matías, dijiste ahora. Lo que es ser sabio en nuestra propia opinión, compañeros, es que nosotros debemos de volvernos personas interesantes, personas grandes, que no es lo mismo que ser agrandados. Personas que no nos dejemos llevar por la voz o los comentarios de otra persona, que no nos dejemos conquistar por cualquier método que utilicen nuestros compañeros o compañeras. Muchos de ustedes van aferrados a la autoestima. La persona que no tiene autoestima y que no es interesante se enamora jugando parqués, esperando el bus, y comete el error más grande, que es dejarse llevar por otra persona y refugiarse en ella. Porque debemos ser autóctonos en nuestras propias decisiones, en nuestros propios comportamientos. Quien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y por eso muchas veces nosotros nos refugiamos en compañeros. Nosotros en el único pensamiento donde los debemos tener enfocados en Dios, en nuestras guías, en nuestras pautas. Esto es un cáncer, la cual una fundación te está dando la quimioterapia para que te cures. Nosotros te brindamos la herramienta como profesionales para que te cures, para que las utilices. La persona que es interesante no se deja conquistar por cualquier otra. Un ejemplo en una compañera, porque no vamos a siempre especificar los hombres. Una niña que es interesante, cuando un hombre le dice, eres muy bonita, ella ya lo sabe. Simplemente te dice gracias, pero ella ya lo sabe. Pero la mujer que no es interesante es, ¿en serio? La pones hasta en duda, la elevas, se agranda. Como tú ya sabes que ella se está agrandando, como tú ya sabes que le estás entrando por el lado que es, la decir eres muy bonita. En el momento que ella te pregunte las metas, tú le dices, yo te voy a amar, yo solo te voy a querer, te voy a respetar. Ahí usted no es el interesante, ni ella. La persona que tiene las metas claras
simplemente va a saber de que usted le está dando algo básico, algo que simplemente la quiere conquistar y por ahí se va. Pero si ella es interesante, nada de lo que usted está diciendo le está promoviendo o le está dando un movimiento a sus sentimientos. Simplemente sabe que es algo del diario vivir y es lo que sucede con nuestra calle, con nuestros compañeros, con nuestra familia. Nos dejamos influenciar por cualquier palabra bonita y nosotros no debemos de ser así, debemos tener carácter y criterio. Y la única persona que tiene carácter y criterio es quien coge un libro, lo lee, lo aprende, lo predica y lo aplica. Porque creen que muchas de las personas que ya en estos instantes, gracias a Dios, tienen un mejor proceso de recuperación, han tenido conocimiento sobre la palabra, porque ya han leído, ya le han explicado, la han aplicado. No significa que somos correctos, que somos perfectos, porque a diario cometemos errores, todos cometemos errores. Pero muchachos, si nosotros los tenemos a ustedes aquí y les estamos lanzando piedras porque sabemos que ustedes como árbol tienen frutos. Yo no conozco el primer árbol que le lancen piedras y no tenga frutos. Debemos de ser unas personas con criterio, con carácter. Muchas veces nosotros sabemos que es negro y nos están diciendo que es blanco y nosotros sí es blanco. Sí es blanco, nos dejamos llevar por las personas. Cuando vamos a ver, sabemos y nuestra conciencia lo sabe, que es bueno y que es malo. ¿Qué más que haber aprendido en la escuela de la calle, en la escuela de la olla, que una de las escuelas más grandes, donde uno allá aprende lo inaprendible, lo que uno nunca en la vida se llegó a imaginar? Porque si podemos aprender cosas malas, no las utilizamos nuestro pensamiento tan enorme y nuestros conocimientos para cosas buenas y aplicarlas y tener el carácter y el criterio de continuar con ellas, porque es que conocemos muchas personas que tienen excelente conocimiento, que son personas que uno dice, usted no debería estar aquí, usted debería estar en un lugar, mejor dicho, siendo famoso. Y tienen mucho conocimiento, mucho carácter, pero en la primera crisis abren el broche y otra vez vuelven a la olla. Y ese era el líder, ese era el ejemplo mío, ese era el que me predicaba y me aplicaba. Pero a la hora de estar aquí y llegó a la primera crisis, fue el que renunció a todo. Ahí es donde sabemos que no estamos fortalecidos. Los mecanismos de defensa siempre van a estar, siempre tenemos excusas. Siempre ante alguna problemática nos autoexcusamos. Ah, es que lo hice porque es que mi novia me dejó, es que en mi casa no me tratan bien, es que me pasó un problema. Siempre buscamos excusas, siempre buscamos y volvemos a consumir. Muchachos, debemos de tener criterio y de saber que el consumo no nos va a solucionar ningún problema, ni una mala excusa nos va a solucionar un problema. Simplemente son excusas. Las excusas son una respuesta pasajera ante una negativa. Pero si afrontamos una realidad, estamos con los pies en la tierra y cada vez que hay una problemática vamos a saber cómo evadirla. Por eso debemos de ser personas interesantes y tener nuestros pensamientos claros y nuestro conocimiento ante la palabra para poderla aplicar. A nosotros nadie nos va a guiar como lo va a hacer una persona en una fundación que quiere el mejoramiento y la resocialización de ustedes. Muchas veces porque le digo que en la casa no lo van a hacer, porque ellos tampoco tienen el conocimiento de saber que es una problemática, de saber que es un consumo, de saber que es un cólico, de saber que es una ansiedad. Pero ¿quién más para darles a ustedes una enseñanza de que la persona que ha consumido, como lo han sido la gran mayoría de nuestros líderes, de nuestros directores, los profesionales han leído, han tenido conocimiento? Un día una compañerita me decía, ¿usted por qué va a saber qué es lo que nosotros sentimos? Fácil, tuvo el carácter de coger un libro y estudiar las familias. El psicólogo estudia el pensamiento individual, pero el líder, el director de la fundación, fue el que fue y sopló, hizo daño en la calle, recapacitó, modificó sus comportamientos, continuó adelante. Y me atrevo a decir de que el 99% de los líderes que están aquí estamos aferrados a Dios. Sin Él no somos nada.
Entonces tenemos el carácter y el criterio para decirle, hey, muchachos, si nosotros pudimos, y si nosotros podemos, y si nosotros vamos a poder, ustedes también pueden. Por eso lo único que necesitamos es que salgan adelante, que se resocialicen, que mejoren su calidad de vida y que sean personas interesantes para que cuando otros los quieran venir a conquistar, ustedes digan, no, yo sé que me interesa, que me sirve y en estos instantes te puedo hacer un lado, porque yo sé que me va a causar un daño. Muchas gracias, compañeras. Cristian, dijiste algo que es tan fundamental, es que nosotros en estos procesos de cambio, si no se incluye la realidad, y que creo que es lo que viene a entrar los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa vienen a hacernos cambiar la realidad, que necesitamos el proceso, que necesitamos ser transformados, que necesitamos cambiar, y las personas les cuesta aceptar su realidad, que están mal, que necesitan ayuda, y no hay nada más importante que las personas que intervienen en las fundaciones, los directores, los pastores. En el caso de nosotros, hemos tenido una experiencia con la realidad, o sea, nos hemos capacitado, nos hemos formado, hemos aprendido muchos conceptos, pero no hemos dejado de un lado que la mayoría de personas que trabajan en los centros de rehabilitación son personas que tienen una experiencia y que se han aterrizado con la realidad. Todos nosotros hemos sido aterrizados, quizá a través de tantos tropiezos. Aquí estamos hablando vivencias desde la realidad, y siempre le decimos a las personas que a través de la formación, la capacitación, a través de la fe en Dios, la vida espiritual y muchos componentes, vamos a poder salir adelante y vamos a poder cambiar. Pero es fundamental dejarnos tumbar y derribar esos argumentos que impiden en un momento dado la obra de Dios en la vida, porque realmente el que hace la obra es Dios. Cuando Adán y Eva fallaron en el Edén, Dios vuelve y se acerca a ellos, y ¿sabe qué hicieron ellos? Empezaron a huir, y ahí nacen las autojustificaciones. Empezaron a oír y de hecho dijeron, oímos tu voz y tuvimos miedo y por eso preferimos escondernos. Y automáticamente, además de correr, están en Génesis, dice que se empezaron a coser hojas de higuera. Representa las autojustificaciones o los mecanismos de defensas o las barreras que se crean a la hora de dejar que Dios intervenga en nuestro corazón, a la hora que Dios intervenga en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Por eso, en la medida que nosotros vamos derribando estos argumentos, como decía el pastor Jorge, creo que los procesos van a ir avanzando en las vidas y en las familias, porque es algo que los que trabajan en la fundación por la experiencia ya lo tienen claro. Saben cuando una persona manipula, cuando una persona es irresponsable, cuando una persona está en negación, que no quiere aceptar la realidad. Ya hay una experiencia, ya hay una vivencia, y entonces, pues, ante esa realidad no se puede ocultar, ¿no? Es real, es real. Y súmele, pues, muchos problemas como lo que usted decía. Hay personas que son tan influenciables que se dejan arrastrar por esos mecanismos de defensa y prefieren seguir hundidos que seguir grandes, como lo decía usted, creerse importante. Entonces, eso es lo fundamental. Quiero darle el espacio, no sé si por allí está el pastor Rubén, Darío y pastor Ricardo también. Buenos días. Pastor, buen día. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder compartir con las personas y pues todo lo que se ha dicho en cuanto a que, primero que todo, el problema nace allí con Adán y Eva, ¿no? Lo que hemos dicho, ahí empiezan los primeros mecanismos porque
Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando Adán y Eva pues, cometen el pecado, se pierde parte de la imagen de Dios y ese, especialmente el pensamiento. Ya el pensamiento, primero que todo, tiene temor. Como decía ahora Matías, ¿no? Tuve miedo y me escondí, dice Adán. Entonces ya ese temor llega a buscar justificaciones a su irresponsabilidad, como dice el pastor Jorge Eliezer, porque es que la irresponsabilidad nos lleva a mecanismos de defensa, pero todo para nosotros, el proceso de la adicción es un proceso. Nadie se volvió adicto de una noche a la mañana. Entonces, en ese proceso del uso adictivo, cuando por primera vez empezamos a usar la sustancia y nos da una gratificación a corto plazo, sentimos esa gratificación que siempre vamos a estar buscando, las primeras sensaciones, nos da una continuidad al uso adictivo. Continuamos usando la sustancia y luego ya la sustancia empieza a tener en nosotros un sufrimiento y una disfunción en las cosas de la vida, de enfrentar la realidad. Tenemos una incapacidad de enfrentarnos a la vida sobrios, porque vamos a estar pues siempre evadiendo las responsabilidades. Y todo esto nos hace un pensamiento adictivo. Este es un proceso, el proceso adictivo. Se le fue la señal al pastor. Pastor, se le fue la señal. Ricardo, mientras regresa el pastor. Hola. Pastor, se le había caído la señal, no le oímos. Bien, Qué pena. pastor, siga. Sí, que esto es un proceso, ¿no? Un proceso, el de la adicción, y llega a un cambio de pensamiento, que es el pensamiento adictivo. Y ese pensamiento adictivo se da con el uso adictivo, la obsesión por la sustancia, nos levantamos como enamorados de la sustancia, la compulsión a la sustancia, y hay dos mecanismos que vienen allí en el pensamiento adictivo, que uno es la negación, yo no tengo un problema, yo puedo, cuando quiera lo dejo, y el otro es la racionalización. Vamos a trabajar como estos dos inicialmente. Estos dos mecanismos de defensa, yo no tengo un problema, yo cuando quiera lo dejo, pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios 23:7, ya lo había mencionado en algunos pasajes anteriores el pastor Jorge, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón del hombre? Tal es él. O sea, el pensamiento adictivo no se dio de un día para otro, se dio a través de empezar a entrar en la situación de la adicción, y entonces siempre vamos a negar. No, generalmente lo primero que dice una persona, he tenido varios casos de amigos que nunca entraron a un proceso, lastimosamente un caso muy, muy triste de un amigo mío muy inteligente, muy capaz. Me dijo, no, yo no tengo un problema, el problema no es mío, yo cuando quiera lo dejo. Un hombre ya con mayoría de edad, muy inteligente, muy capaz, con negocios en una ciudad de aquí del Valle. Y me decía, no, el problema no, es que el problema no soy yo. Entonces empezó como así, pero mira, que vos necesitas ayuda. No, el problema es mi mujer. Que pasa es que el problema es que mi mujer se gasta toda la plata con su familia y no me da a mí. Mentira, le tenía una casa en Cali con todo pago. Él trabajaba algunas veces, otras veces no podía por su adicción. Pero entonces ese es un mecanismo de racionalización. La culpa es de otro, la culpa no es mía. Falta de, lo que decía el pastor Jorge, de asumir la responsabilidad. Eso es un pensamiento adictivo, tal como piensa el hombre en su corazón, tal es él. Y eso se ha formado a través de todo el proceso que cada uno de nosotros tuvimos para poder llegar a estar prácticamente en la obsesión y la compulsión.
De manera que este proceso ya incrementa la tolerancia. Cada vez se necesita más y más y más. Y si nosotros tenemos que buscar una ayuda para esto, la única ayuda está en la palabra de Dios. Tenemos que hacer un cambio, un reseteo de nuestra mente. Y la única forma de cambiar es el muy conocido Romanos capítulo 12, ¿no? Porque dice que, vamos a mirar Romanos 12, esa es como la solución al problema para poder cambiar el pensamiento, porque es que los mecanismos de defensa están arraigados en la manera de pensar. Y esa manera de pensar, yo la creo. Como ya vengo con ese pensamiento, yo creo que estoy en la realidad y que es mi realidad. Este amigo mío que le digo, me decía, no, yo no tengo un problema. Al último le dio un ataque cardíaco por consumir. Fue, y les comento este caso porque fue muy triste. Después yo dejé de tomar, de tomar, pero siguió consumiendo. Al último le dio otro ataque cardíaco y se murió en el consumo. Y nunca aceptó que tenía un problema. Siempre tuvo la negación y la racionalización. Negar que tiene un problema y asumir que el problema, achacarle el problema a los demás. Por tanto, mis hermanos, dicen Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y el Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera que podemos cambiar ese pensamiento es lo que se hace en una institución. Primero, presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Bueno, no voy a consumir para empezar a limpiar mi mente de pensamiento, para poder pensar claramente, porque una persona con consumo, pues no va a pensar claramente. Y luego empezar a renovar su mente con la ayuda de Dios, con los elementos de la institución, con la responsabilidad, como tender la cama, como hacer el aseo. Eso empieza, por eso hay tanto rechazo, ¿no? Pues que yo en mi casa mi mamá me arregla la habitación, no tengo ningún problema. Entonces, este es un proceso, así como el ciclo adictivo. Es un proceso, la recuperación, yo tengo un trabajito que estoy haciendo, es el ciclo recuperativo, porque el ciclo recuperativo también es un proceso. No se puede cambiar del día a la mañana una mentalidad que siempre la hemos tenido de negación, de justificación, de racionalización, y hay un mecanismo de defensa que es muy tremendo, que sería para la próxima, la mentira. Esa sí es la más bonita de todas, porque nos las creemos y nos volvemos mitómanos. Nos creemos las propias mentiras y lo peor de todo es que nuestra familia no las cree. Con eso pues quería dejar 2 versículos, el 23:7 de Proverbios, es el pensamiento adictivo que se tiene, no se cambia de un día para otro, no va a ser que a los 3 meses yo ya estoy listo, que a los 6 meses estoy listo, no. Es un proceso que demora años. Cambiar el pensamiento adictivo, la justificación, la racionalización, la negación, la mentira, eso no cambia de un día para otro y solamente Cristo Jesús lo puede hacer a través de su palabra. La única manera de cambiar nuestra mente es a través de la palabra. Ya lo hablamos con este versículo y con el que hablaba de Corintios, 2 de Corintios 10. Muchas gracias. Dios le bendiga y que esto nos sirva para todos. Gracias, pastor. Importante el aporte. Creo que uno de los propósitos fundamentales, y por no decir el propósito central del tema que estamos abordando hoy, lo iniciamos diciendo, esto es extenso y tendrá mucho por tocar, mucho por decir, pero lo importante es que nos apropiemos de esto. Y decía que uno de los propósitos principales del tema es que es triste uno encontrarse todavía personas y familias que justifican el problema. Nosotros no estamos para justificar el problema. Nosotros no podemos ante nada del mundo justificar, porque no nos podemos acomodar al problema. Antes, al contrario, nosotros estamos puestos
para quitar todas las barreras y todos los impedimentos cuando Dios empieza a hacer la obra en las vidas. Por eso aquí hemos involucrado a Dios, hemos involucrado a los profesionales y todos los conocimientos y terapéuticos también, todo va a sumar aquí en aras de encontrar esas vidas y esas familias más restauradas. Pero por nada del mundo nosotros podemos justificar una problemática y por nada nosotros podemos permitirle a un paciente, a un residente, a un estudiante que justifique la evasión del proceso, que justifique el impedimento, el bloquear, que se le aborde o que se le intervenga su problemática. Las familias ya no tienen por qué justificar. Cuando dicen, ay, es que yo lo conozco, es que él es temperamental, es que él es mal geniado, y justificamos, y eso que hemos llegado allá, lo que decía el pastor Rubén ahora, y justificamos las mentiras. Hace poco me decía un muchacho, yo no estoy mal, yo no tengo problemas con el bazuco, y hace 8 días se había consumido, se había soplado la puerta de su propia habitación, la puerta de su propio cuarto, la bajó, fue y la vendió, fue y la cambió por droga, se la consumió y 8 días después me dice, es que yo no tengo problemas con el bazuco. Yo, ¿quién dijo? Yo el bazuco, ya lo hemos mencionado y lo que han dicho aquí los que han expuesto el tema, cambio y yo ya, eso no es problema para mí, y viene de soplarse la propia puerta. Le estoy hablando algo que no me es reciente, viene de consumirse la propia puerta de su cuarto y no tiene un problema con el bazuco. Nosotros como familia, las personas y los residentes no podemos permitirnos autojustificar por nada del mundo, porque me hablaron duro, porque no estoy de acuerdo con la comida, porque no me gusta la fundación, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque es muy grande, porque es muy pequeña, porque no estoy de acuerdo con los horarios, porque no me gusta como me dicen, y entramos en esa bola de nieve, que se va creciendo y va generando una avalancha que viene tan fuerte esa avalancha porque empieza, como decía el pastor, es un proceso, es una gestación como la gestación, los mecanismos de defensa empiezan pequeños y van tomando tanta fuerza que crean una avalancha tan fuerte que cuando ya vienen es a derribar todo lo bueno y toda la intervención positiva que se ha hecho en aras de sacar adelante ese proceso. Por nada del mundo usted autojustifique, ay, es que él es depresivo, ay, es que él es emocional, ay, y tenemos más autojustificaciones y tenemos más activado el mecanismo de defensa que antes el avance y el progreso, y no buscamos el progreso en la restauración y en el proceso como tal. Quiero darle al pastor Javier, que está por allí. Hola, muy buenos días a todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Representando aquí la Fundación Última Milla, un saludo muy especial a todos. Bueno, sobre el tema que estamos hablando, acerca del mecanismo de defensa, estaba mirando por aquí y ya todos lo han dicho, los pastores, los coordinadores que han estado compartiendo. Dice, son las reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que utiliza nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar en esa realidad. Leyendo pues y escuchándolos a todos acerca sobre el mecanismo de defensa, para mí todos estos temas que se están dando en la escuela de sabios son temas importantes que nos ayudan a la restauración y la restitución, no solamente del residente, sino también para la familia. Aquí tenemos conectados también familiares y este tema que hemos empezado a trabajar acerca del mecanismo de defensa, yo lo puedo decir y participar también cuando nosotros no aceptamos a Dios a nuestro corazón, ¿sí?
Ese es un mecanismo de defensa cuando nosotros le sacamos excusa, y esto va para las familias, ¿sí? También para el residente. O sea, nosotros sacamos excusas de no aceptar a Dios, de tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, y eso es importantísimo. Y sacamos todas las excusas, y los padres de familia, por ahí escuchaba, y si de pronto me está escuchando, yo comparto este link a todos los padres de familia de los muchachos de la fundación, es el aceptar de ustedes también a Jesús. O sea, sacamos todas las excusas, no aceptamos que necesitamos a Dios en nuestros hogares, para la restauración también de nosotros mismos como padres, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta de que necesitamos también a Dios en nuestro hogar, que necesitamos también ser cambiados y transformados, que debemos de aceptar de que también nosotros hemos fallado como padres, ¿sí? Que también hemos tenido errores, que eso ha hecho que también nuestra familia pueda estar como está, ¿sí? Y ha llegado a un punto donde Dios nos ha llegado a tener pues como en ese extremo de que, mire, ustedes necesitan de mi presencia. Entonces es importante que aceptemos al Señor y que no tengamos como esa barrera, ¿sí? Como dice aquí la misma respuesta, que dice que son situaciones emocionales difíciles de aceptar. Como también lo estamos hablando nosotros aquí en este momento, de que en algún momento se nos hizo difícil de aceptar de que estábamos enfermos, que teníamos una enfermedad que es la adicción, y que en algún momento, voluntaria o no voluntariamente, hemos tenido que aceptar de que sí estábamos enfermos. Nos cuesta. A través de la palabra, de lo que decía el apóstol Matías, de Adán y Eva, que Adán siempre sacó la excusa, y Eva no quiso tampoco aceptar del error que hubo. Siempre hemos venido con esa naturaleza, y yo creería que debemos de cortar en el nombre de Jesús esa naturaleza ya de nuestras vidas. Ya no estamos con el hombre viejo, sino que ya somos nuevas criaturas, como lo compartían nosotros pastores a través de la palabra. Ya somos nuevas criaturas. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros siempre hemos querido esconder nuestro error, lo hemos querido proteger, ese pecado, siempre. Porque mire, cuando ya viene la otra generación, que es Caín y Abel, ya conocen la historia de ellos dos, también protegió Caín ese pecado, ese error de no aceptar de que había cometido un error contra su hermano. Y así venimos sucesivamente de generación a generación. Yo creo que es el tiempo, estos son los tiempos de que tenemos que ya renunciar a esos mecanismos de defensa. Ya tenemos que decir no, y mirarnos y autoevaluarnos qué errores estamos cometiendo, y que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón para que nos ayude. Por eso el apóstol Matías, y lo apoyo en todo lo que se está haciendo, porque yo creo que el centro y más importante para el mundo es que busque de Dios. Porque todos tendremos excusas, y todos podremos decir, no, es que yo ahorita no puedo, es que mañana lo hago, es que pasado mañana, o dejémoslo para el 2022, que ya sean sino 2 mesecitos para acabar el 2021. Déjeme que yo pase. Mire, uno a veces hasta le predica a la gente y dice, no, espere que yo pase este diciembre, y en enero miramos a ver si buscamos del Señor. Tenemos excusas y no sabemos nosotros, a veces por no aceptar, como decía el testimonio del pastor ahora, Rubén, acerca del hombre que no quiso aceptar de que tenía un error de problemas de adicción. Y en cualquier momento la muerte va a llegar. Mire, es tan importante el aceptar y reconocer que en cualquier momento usted no sabe cuándo va a partir, o a la presencia del Señor o a la presencia del enemigo,
por una eternidad. Esto es importante, renunciar esa defensa que no es de Dios, porque es un mecanismo que no es de Dios, que es algo psicológico y que nosotros hemos querido protegerlo. Yo creo que es el tiempo de renunciar, es el tiempo de que nosotros empecemos ya a aceptar de que necesitamos al Señor. ¿Cómo es posible que en su hogar sus hijos se levanten contra ustedes, que son autoridad? ¿Cómo es posible que nuestros hijos estén pasando necesidades psicológicas cuando de verdaderamente Dios es el centro importante para nuestras vidas? Entonces, yo creería que es un tema bastante largo, pero bastante también importante para nosotros entender, porque tiene, como decía el apóstol, ahora tiene varios temas y se podría alargar, ¿no? Alargar porque tiene identificación, aislamiento, negación, proyección, regresión. Imagínense todo lo que transciende este tema, que si nosotros no aceptamos lo que tenemos en nosotros en común, en renunciar, ténganlo por seguro que podemos llegar a tocar a fondo. Y cuando digo a fondo, es la muerte eterna. Por eso yo creería que si nosotros desde ahora como fundaciones concientizamos a los muchachos de que Dios es nuestra sanidad, Dios es nuestra curación, Dios es nuestra salvación, esto va a ser un tema que va a ser, mejor dicho, una explosión para las fundaciones acerca de lo que Dios nos quiere enseñar a través de los errores que pasaron las generaciones antepasadas y más a través de la palabra de Dios. Entonces, yo creería que el mundo está así, con ese mecanismo de defensa, de no reconocer que necesitamos esa ayuda, de que necesitamos ser ayudados por alguien, que necesitamos ese apoyo, necesitamos esa persona que verdaderamente ya pasó esa situación, ¿sí? Nosotros como pastores, nosotros como líderes, que ya pasamos todo este proceso y que hemos entendido el propósito de Dios, pues ya nosotros hemos renunciado a estos mecanismos de defensa y dejar que Dios obre en nuestras vidas y haga lo que Él necesite hacer en nuestras vidas con el propósito de que usted va a estar en ese nivel espiritual, en ese nivel físico en que Dios quiere que usted esté. Que usted salga de esta problemática, tanto de sus hogares, de división, tanto de sus hijos en la drogadicción. Y no solamente, como decía ahorita el pastor, no solamente en la parte de adicción, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida emocional, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida física, económica, ¿sí? Que apliquemos estos principios y estos pilares que se está dando a través de la palabra para que usted los aplique para todas sus áreas de la vida. Y que sea Dios, que sea el Espíritu Santo teniendo usted esa relación con Él las 24 horas para que no nos pasen como nos pasó como a Adán y Eva y como algunos que tuvieron esta problemática de no aceptar, de no tener esa responsabilidad, como se hablaba ahora, esa responsabilidad de decir, mire, sí, yo necesito esa ayuda porque estoy pasando esto, lo otro, porque necesito hacer esto, porque necesito cambiar, necesito ser el hombre diferente, la mujer diferente. Entonces, ese era como lo que quería yo compartir, de que no solamente en nosotros en la parte de edición, sino en el mundo entero, que no ha querido aceptar a Jesús como el Señor y su Salvador y el sanador de nuestras dolencias, de nuestros sufrimientos, de nuestros errores que estamos pasando. Yo creo que cuando alguien acepta y reconoce lo que necesita, tenedlo por seguro que Dios va a fluir de una manera sobrenatural para volver a levantarlo, para volverlo a bendecir. Y sé que esto se va a hacer realidad como lo ha hecho en nuestras vidas, como los que estamos aquí, los líderes, los pastores, que Dios nos ha levantado grande y humildemente de corazón, haciendo de que esta humanidad sea diferente.
Gracias, Pastor Matías, por haberme dejado compartir sobre el tema. Es importante tener claro eso porque la primera negación, y no tiene que ver solamente con la adicción o con la drogadicción, la primera negación que nosotros manifestamos es cuando no tenemos espacio para Dios. O sea, no cabe Dios en nuestra vida, y si cabe, es a la manera como nosotros creemos o como nosotros lo concebimos. Yo llegué alguna vez a una fundación, pero yo iba negado con Dios. Aunque quería dejar las drogas, aunque quería cambiar, no quería saber nada de Dios y no quería que me impusieran, porque ese es otro mecanismo de defensa, que uno cree que le están imponiendo cosas a uno, y a uno le dijeron, es que a usted nadie le tiene que imponer cosas. Y entonces me sentí que me estaban imponiendo y empecé yo a llevar la contraria hasta que logré tumbar ese mecanismo de defensa y logré abrirle mi corazón a Dios. La familia a veces se niega a abrirle su vida al Señor y a dejar que Dios los guíe y los oriente y a hacer en ese proceso como Dios manda. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, todos queremos acercarnos a Dios a la manera que nosotros creemos y como nosotros lo hemos idealizado. Pero déjeme decirle que Dios tiene unos lineamientos, que Dios tiene unos parámetros para responder a todas nuestras necesidades. Si la necesidad es de restauración, si la necesidad es de rehabilitación, debemos tumbar los mecanismos de defensa y adoptar o aceptar la guianza y las instrucciones y las pautas que nos están dando las personas que nos están orientando por ese camino. No nos neguemos y no nos rehusemos, que el problema de la droga, lo digo para las familias y para los residentes, y con esto vamos terminando el día de hoy y nos estaríamos encontrando nuevamente el día lunes y el día miércoles de la próxima semana. Pero la droga, esa problemática vivida y esos traumas y esas secuelas que hemos arrastrado, es la oportunidad más grande que Dios nos está dando para acercarnos a Él. La drogadicción no ha sido una tragedia, la drogadicción no ha sido un infierno, cuando tú lo ves desde la óptica y desde el propósito de Dios, que si eso no nos hubiera ocurrido a nosotros o en nuestra familia, quizá no nos estuviéramos acercando a Él y quizá no estuviéramos buscando ese apoyo espiritual, ese apoyo de su sabiduría, ese apoyo de sus principios, ese apoyo de sus conceptos, y no estuviésemos buscando rodearnos de personas que nos aporten y que nos sumen en este proceso. Alguna vez entendí que si no me hubiera pasado esta problemática, quizá no hubiera mirado hacia Dios y quizá llegué a la fundación negado con Dios, cerrado para las cosas de Dios, hasta que logré quitar esa barrera y ese mecanismo de defensa y esa altivez y esa arrogancia principalmente hacia Dios. Y logré decir, Señor, aquí estoy, me dejo llevar de tu mano y de las personas que tú pones a darme, a orientarme, y así entre por un camino que no esté muy de acuerdo, logré aceptar que era lo mejor que Dios tenía para mi vida. Lo mejor que Dios tiene para su vida es el proceso, y lo mejor que Dios tiene para la familia es el proceso. Hay familias que uno los cita a una reunión y no participan y no se comprometen. Si las familias no estuvieran en negación y no tuvieran el mecanismo de defensas, aquí hubieran más familias. Quizá hay personas que trabajan y laboran en este espacio, pero también le hemos hecho seguimiento. ¿Cuántos en otro espacio revisan estas enseñanzas? Obligatoriamente, casi que obligatoriamente, sino que no existe una ley. Pero yo siempre digo, familia que no esté comprometida, proceso que en su porcentaje de éxito va a estar disminuido. Si uno logra comprometer la familia como debe ser, y quizá muchas no pueden estar aquí, usted está negando primeramente con Dios y se está negando también con el proceso. Qué bueno que los muchachos en las visitas puedan instar a sus familias a que revisen este espacio. Si en este momento se les dificulta por compromisos laborales, que lo puedan hacer en la noche,
que lo puedan hacer el día siguiente, pero que todos podamos crecer y que todos podamos avanzar en el proceso de mejoramiento continuo. Tenemos negación porque no aceptamos la responsabilidad con el proceso. Hay muchachos que no aceptan la responsabilidad con este proceso y no están comprometidos con el cambio. Y hay familias que no demuestran compromiso con el cambio, ni siquiera participando de las instrucciones que le dan, de cuando le dicen haga esto, o cuando los invitan a participar de espacios como estos a través de la Escuela de Sabios. Y si por razones obvias no pueden, hágalo después. Es la mejor manera de decir, venga, estamos aceptando la ayuda, primeramente de Dios, y segundo, de la institución, y tercero, de los profesionales o del equipo que interviene, líderes y operadores. Quiero dejar esa recomendación y quiero cerrar esta opinión, que ustedes puedan instar a los suyos también y decirles, venga, participen de la Escuela de Sabios, que ahí nos están tocando un problema, que ahí nos están llevando a reconocer la realidad para también nosotros ser conscientes de lo que tenemos que participar en aras de mejorar. Entonces quiero instar con eso, de esa manera quiero cerrar este espacio el día de hoy para que podamos cada vez involucrarnos más y confiamos que cada vez puedan sumarse más personas. Algún día queremos sumar hasta el presidente de la República en esta Escuela de Sabios.